Ha trabajado en temas relacionados con el mundo agrario, trabajos en los que ha partido siempre de la recuperación de la tradición oral y los conocimientos campesinos, en la disciplina que ha definido como etnoagronomía. Ha participado en congresos nacionales e internacionales y ha publicado numerosos artículos de etnografía, agroecología, biodiversidad y recuperación de semillas tradicionales. Asimismo, es autor y coautor de diversos libros de recuperación del conocimiento tradicional agrícola. Participa en el equipo que elabora para el Ministerio el Inventario Español de los Conocimientos Tradicionales y de la web Conecte, que recopila a modo de Wikipedia los conocimientos tradicionales. Bueno, Tony hace muchísimos años, perdí la cuenta, estábamos estudiando la carrera, un grupo ecologista aquí en La Laguna, y bueno, hemos ido encontrando muchas cosas, y la verdad que siempre ha sido una persona no solo en su rama como funcionario del Cabildo de la agricultura, sino después también en su faceta como persona dinámica, comprometida con la agricultura, con el desarrollo rural, y bueno, también nos figura aquí, ¿no?, como uno de los impulsores de la red de semillas, entre otras iniciativas. Y nos parecía además, precisamente porque ha trabajado un territorio que conoce muy bien y a sus agentes, que es todo el entorno rural de La Laguna y de la comarca, que es clave, ¿no?, en el sentido también de cómo se interconecta desde el conocimiento campesino, desde los usos tradicionales y de los cambios que ha tenido este territorio en estas décadas. Y bueno, pues agradecerle un montón especialmente por ponerlo a las cuatro lados. Gracias a Tito por presentarme y gracias por invitarme también. Como decía Tito en la presentación, yo he trabajado sobre todo con el conocimiento tradicional y de eso es de los que les vengo a hablar aquí, de lo que los agricultores y agricultoras han hecho en la comarca. En principio, en el título, como ven ustedes, se había puesto de los llanos del rodeo, porque es lo que yo más he trabajado, pero he trabajado un poquito más la charla centrándome sobre todo en los baldíos y en Geneto, ¿no? Eso no lo trabajé yo, lo trabajó un alumno mío de la Escuela de Agrícolas que hizo la recuperación de los conocimientos tradicionales de esas dos zonas. Y los resultados que les traigo aquí son todos de él, de Adrián, más lo que yo he podido andar por la comarca, ¿no? Mi idea era presentarles un poco, primero la palabreja esa de etnoagronomía para explicar de dónde viene y a dónde va y dónde se enmarcan los trabajos que hemos hecho. Luego era hablarles del agrosistema tradicional, que es lo que más tiempo me llevará, y dentro de ese apartado del agrosistema tradicional tocar los tres tipos de biodiversidad que hay en la comarca, ¿no? ¿Por qué estudiar los agrosistemas tradicionales? Me voy a referir a dos personajes que quizás les suenen. Uno seguro que es Sabaté, ¿no? Fernando Sabaté, un profesor de geografía de la Universidad de La Laguna, y el otro es Miguel Altieri. Miguel Altieri, para los que se mueven en el mundo de la agroecología, es el referente internacional de la agroecología, ¿no? Entonces, ellos dicen varias cosas. Miguel Altieri dice dos cosas, sobre todo por lo que la agroecología se interesa por la agricultura tradicional. Dice que si los problemas de las cosas son complejas, las soluciones tienen que ser complejas también, lo cual es bastante obvio, pero hay que ponerlo por escrito para tener razón, ¿no? Él dice, si los problemas son complejos y la agricultura tradicional siempre lo ha enfocado como algo complejo, las soluciones no pueden ser simples. Y la academia, a mí cuando estudié en agrícolas, me daba siempre soluciones simples, me daba soluciones que eran de receta. Tienes una plaga, aplica esto, tienes un problema, aplica lo otro, tienes una falta de nitrógeno, aplica nitrógeno en una forma simple, ¿no? Todo simple. Bueno, de la agricultura tradicional tenemos que aprender la complejidad. Luego dice también Altieri que los agrosistemas tradicionales son sustentables, y esto no hace falta, se demuestra porque llevan 10.000 años funcionando, ¿no? Mientras que los otros están desde los años 50, es decir, estamos 10.000 años frente a 70 años. Luego, unos han demostrado por activa y por pasiva que son sustentables, que se mantienen en el tiempo, y los otros pues dan muestras de un agotamiento que vemos con distintos problemas medioambientales que nos está dando la agricultura convencional, ¿no? Dice también que, y esto ya es una cosa de Fernando, que Fernando le da la visión canaria, que también es muy interesante, ¿no? Dice que solamente si conocemos la agricultura tradicional vamos a explicarnos cómo funcionaron los paisajes,
ha estado muy presente la palabra paisaje en todas estas jornadas, vamos a entender cómo son los paisajes que se han originado en las Islas Canarias, ¿no? Y aparte del paisaje vamos a entender nuestra cultura, que básicamente era una cultura agraria hasta antes de ayer, ¿no? Entonces, eso para situarnos un poquito en por qué puede ser interesante saber lo que hacía la gente antes, ¿no? Ahora, nos podemos acercar desde muchas maneras a esta realidad de la agricultura tradicional. A la primera yo le he puesto esta etiqueta, porque me gusta poner etiquetas, soy así como etiquetador, me encantan las etiquetas, ¿no? Entonces, esta es una etiqueta que yo llamo bucólico taxidermista, ¿no? Bucólico, ¿saben ustedes lo que es? Esto del amor bucólico, ¿no? Que te gusta sobre todas las cosas del mundo y nadie te puede contar nada malo de eso, porque si te cuentan algo malo, parece que van contra ti, ¿no? Bien sea tu novio, bien sea tu novia, bien sea lo que sea. Pues bueno, es este amor por la agricultura tradicional fuera de dimensión, como el amor bucólico, que después te das cuenta de que, bueno, estaba bien la chica, pero tampoco era para tanto, ¿no? Tampoco hay que volverse loco, ¿no? Y taxidermistas, ¿saben lo que es? Taxidermistas son aquellos que le sacan de dentro a un animal todas sus entrañas y dejan una piel con unos ojitos de esos brillantes de cerámica. Y claro, es el mismo animal, pero vacío de contenido, vacío de nada, ¿no? Entonces, uno puede acercarse a los sistemas tradicionales desde esta visión, ¿no? La visión de no me digan nada malo porque aquello era una maravilla, o voy a vaciarlo de contenido y voy a hacer una cosa que no tiene sentido. Un poco la foto esa viene a ilustrarlo, eso es en la reserva, ¿cómo se llama? Lo que está, San Blas, ¿Hotel San Blas? No, reserva, ¿no tiene una palabra reserva? Sí, hicieron una reserva vinculada al hotel. Sí, para poder edificarlo con la moratoria turística tuvieron que darle ese añadido y tal, pero en verdad la gente pasea por allí, por un sitio, un barranco precioso, que teóricamente rememora las cuestiones de la agricultura tradicional, pero siempre está la misma mujer con la misma caja de tomates subiéndola al mismo camión averiado en el mismo lugar. Entonces es algo vacío de contenido, ¿no? Pues eso sería esa manera de acercarse que a mí no me parece para nada interesante. También te puedes acercar desde el punto de vista etnográfico. Si ya no conoces cómo funcionaba un molino de agua como ese de la foto, pues tienes que describirlo para que las generaciones futuras sepan cómo funcionaba, ¿no? Ese es un punto de vista que puede ser interesante. Yo me he acercado muchas veces desde el punto de vista etnográfico, pero no es el que me interesa en este caso que les venía a mostrar, ¿no? O también puede ser pervirtiendo el pasado, pensando que estos trabajos, el trabajo de sembrar papas en esas huertas o el trabajo de cortar el trigo así agachado, no era un trabajo, como te dicen todos los agricultores, muy duro. Y de esto había un debate ahora con Ana, ¿no? Sobre si era un trabajo duro o no era un trabajo duro, y si era bueno decirlo o no decirlo para acercarte a la agricultura, pero todos los agricultores tradicionales con los que hables, todos los agricultores mayores con los que tú te enfrentes, te van a decir que el trabajo en la agricultura es un trabajo duro y muy sacrificado. De hecho, a sus hijos les ha recomendado que no sean agricultores. Luego eso es así, es una realidad, ¿no? Y yo creo que pervertiríamos ese pasado real que existió diciendo que aquello fue una cosa, también podría lindar con lo bucólico, ¿no? Diciendo solamente lo bueno, lo bonito, ¿no? Pero la manera en que yo les planteo ahora acercarnos a cómo funcionaba el agrosistema de Geneto y de los baldíos es desde el punto de vista de la etnoagronomía, ¿eh? Esa es una manera de acercarse que hemos definido de esta manera, ¿no? Es decir, la etnoagronomía sería una disciplina, como todos seguro que han oído hablar de la etnobotánica, de la etnoveterinaria, etnoastronomía, etnoeconomía debe de haber, etnoedafología, etno lo que sea, ¿no? Hay cientos de etnos, ¿vale? Pues estudia los sistemas teniendo en cuenta también el mundo de las creencias, por eso lo pongo en rojo porque es muy importante, las creencias, el mundo de la cosmología que crea un agricultor alrededor de la realidad que vive, que se transmitían oralmente. Esos son los dos temas que les destaco ahí, y esto lo pongo para que vean quién define esto, fíjense ustedes, para echármela, ¿no? Es decir, esto se define en el año 2011 por primera vez por un profesor asociado de una universidad de unas islas perdidas en medio del océano, que no pintan nada a nivel académico en el mundo, y hasta ese momento no hay nadie que haya definido esta disciplina. La referencia no es solo por echármela, sino la reflexión que tenemos que hacernos es cómo puede ser que otras disciplinas como la botánica haya considerado que los
el conocimiento campesino, el conocimiento de los que manejan la botánica era importante. ¿Cómo puede ser que los astrónomos hayan pensado que el conocimiento de la gente que maneja el medio de la astronomía es importante y debíamos de conocerlo? Y nadie se le ha ocurrido desde la agronomía pensar que el conocimiento de los agricultores es importante. Es realmente una cosa curiosa, ¿no? Porque en los discursos sí ha estado, los campesinos, el sufrido campesino, lo que sabe, lo bueno que es, tal, pero desde la academia, mientras que otras sí lo han desarrollado, en la agronomía no. Cuando me pongo a pensar sobre por qué ha pasado esto, yo pienso que tiene una culpa muy grande lo que les pongo ahí, ¿no? Es decir, la Revolución Verde, aquella revolución que se pone para enfrentarse a la Revolución Roja de los comunistas, se hace una revolución que venga a acabar con el hambre en el mundo a base de modernizar, entre comillas, la agricultura, se hace a base de aplastar completamente los conocimientos tradicionales. A nosotros en la academia, los agrónomos nos enseñaban que los agricultores no sabían nada, que nosotros teníamos que ir a enseñarles cómo tenían que hacer agricultura y tener que enseñarles a manejar la maquinaria, los fitosanitarios, los abonos y las semillas híbridas, que eso era nuestra aportación a acabar con el hambre en el mundo, que íbamos a acabar con ella. Y mira, estoy esperando todavía desde los años 70, todavía no hemos acabado, sino que parece que tenemos más hambrientos, según los últimos datos de la FAO, ¿no? Bien, eso yo creo que es la razón por la cual la agronomía no tiene definición hasta antes de ayer, ¿no? Y es triste desde luego, porque hay un bagaje de conocimientos ahí que nos estábamos saltando a la torera, aunque bueno, siempre se ha trabajado, ¿no? Aunque no se hubiera definido, siempre se ha trabajado. Vale, paso eso. Bueno, esto simplemente es que Altieri, el que les dije que era el referente, pone que la agroecología, esa ciencia nueva también que se desarrolla desde los años 70, pone a los conocimientos de los agricultores tradicionales como una base de información, por eso es tan interesante la agroecología, para mí al menos, y la etnoagronomía estaría ahí en ese tránsito de los conocimientos de los agricultores a la ciencia, ¿no? Víctor Toledo, que es otro de los grandes popes, seguramente alguno ya ha manejado este gráfico, ¿no? Dice que para conseguir diversidad alimentaria hay que combinar 3 diversidades, y a mí siempre me ha parecido muy interesante porque cuando entras a profundizar en los sistemas tradicionales, ahora lo vamos a ver con los baldíos, genetos, los rodeos, estos tres ejes se combinan muy bien, ¿no? Diversidad ecológica, y ya entro a describirles el sistema tradicional. Fíjense ustedes si son listos los agricultores, a pesar de que nos los estábamos saltando, que ellos, sin haber pasado por la academia, ellos son capaces de distinguir 5 tipos de suelo diferentes. Es decir, en aquella zona que nos parece a nosotros más o menos uniforme, ellos distinguen 5 tipos. Hablan de tierras en barro, hablan de tierras en polvo, hablan de las cabezadas, hablan de los fondos y hablan de los barriales o los barrizales. Esos 5 tipos ellos tienen muy claro cuál es cuál, dónde está cuál, ¿no? Y cada uno se maneja de una manera diferente por parte de los agricultores, ¿no? Eso es una diversidad ecológica que el agricultor tradicional en su medio lo ha manejado. No ha hecho lo mismo en uno que en otro, no ha plantado lo mismo en uno que en otro. Se diferencian, bueno, cuando hablas con los edafólogos, estos son alfisoles y endosoles, ¿no? Los tierras en barro y los tierras en polvo. Las cabezadas y los fondos son según el perfil del suelo. Un fondo es aquello que tiene más fondo, que tiene más profundidad de tierra, y una cabezada es el principio de la pendiente donde hay menos profundidad de suelo, por lo tanto distinta fertilidad. Y los barriales o barrizales pues tiene que ver con la textura, si tiene más arcilla o menos arcilla el suelo que están manejando, y ellos lo controlan y lo manejan, ¿no? Como diversidad biológica, que era otro de los círculos que nos ponía Víctor Toledo, en la zona que estamos hablando, no sé si aquí hay alguien de ornitólogo o aficionado a la ornitología, yo no lo soy, esto me lo ha contado Francisco Pérez Padrón, que es un ornitólogo que sabe bastante más que yo no sé nada de pajaritos, sabe que existen ahí todas estas especies, ¿no? Especies paseriformes son pajaritos y no paseriformes más grandes que pajaritos, ¿no es verdad, Mario? Pues, y unas nidificantes y otras migratorias, todas esas especies con distintas categorizaciones, todas esas especies están en ese espacio que nos parece como algo bastante uniforme, pobre, poco variado, poco de vida natural, como pueden ser los rodeos, ¿no? Los llanos de los rodeos, cuando ustedes salen en el avión, son todos esos terrenos llanos,
esas suertes alargadas que hay ahí alrededor del aeropuerto, que parecen bastante pobres porque son muy uniformes, ¿no? Y sin embargo, fíjense la vida silvestre que pueden llegar a tener estos lugares, ¿no? Pero la que más me interesa a mí, porque sí que es la que me ha interesado toda la vida, es la parte de biodiversidad cultivada, ¿no? Y ahí tienen los nombres de las variedades que los agricultores han plantado: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 nombres diferentes de variedades diferentes que han plantado en el agrosistema de los baldíos Geneto. Si ahora vas a los baldíos Geneto, no hay ni un solo metro cuadrado plantado de trigo. Pero todos esos trigos se plantaron ahí. Todos esos trigos los reconocen los agricultores tradicionales. Puede haber algunos que sean el mismo, porque no los hemos logrado recuperar. Puede ser que el marroquí y el moruno sean el mismo, o el morisco. Solo se ha recogido trigo morisco. El centro de conservación solo tiene una entrada de trigo morisco, no se ha recuperado más. Es un trigo de zonas más pobres, se perdió antes, ¿no? Luego los otros sí hay más, ¿no? Puede que algunos sean el mismo, pero 11 son un montón de variedades locales de trigo, ¿eh? Y vean que hay algunos con nombres interesantes, ¿no? Aris negro, por el color negro, el rápido, porque producía más rápido que otros, ¿no? La gente le da los nombres según por el origen también, de sevillano, etcétera, ¿no? Yo no sé si esto era, Mario, tú me contabas comiendo que había algún nombre de cereal que te habían nombrado en la zona, ¿eh? Ajá, porque estas son las variedades que se siembran, y te contaba yo que en Barrio Mallado sí hay una cosa que le llama a la gente trigo guanche, que no es un trigo en verdad, es otra especie que se llama Helops, y esa especie la gente le llama trigo guanche porque es muy rústica, pero no se aprovecha, no se come, y lo que sí tiene de curioso es que la gente le llama trigo guanche y es el antepasado silvestre del trigo. Es decir, el trigo harinero, el trigo para hacernos harina, se hizo de una combinación de trigo duro con Agelops, con esa planta, ¿no? De un cruzamiento, una hibridación de las dos, en el pasado remoto. Es decir, que la gente le llama trigo guanche y fíjense ustedes, sí es un antepasado del trigo. Bien, y luego hay una parte de conocimiento, la diversidad cultural que decía Víctor Toledo, que también es importantísima en este agrosistema, ¿no? En este sitio que nos parece abandonado a la mano de Dios y que hoy en día no nos parece que ahí pueda haber mucho, pues había una cultura muy grande. Esto más bien es de los rodeos, porque las suertes alargadas son típicas de la zona de los rodeos, no tanto de los baldíos Geneto, ¿no? Esas suertes que cuando uno las ve, creo que está la foto aquí, ¿no? Esas suertes que ahora están edificadas, esto alrededor de la Manzanilla, ¿lo ven? Esas suertes que este la vendió toda para solares y está toda edificada, este todavía no la ha vendido, la ves plantada, ¿no? Pero ven que tienen esa disposición alargada, ¿no? Entonces, esto cuando te pones a reflexionar en por qué, en el fondo, es una medida de ahorro energética muy importante por parte de los agricultores, porque ellos podían haberlo partido aquí al medio, ¿no? Si tengo dos hijos, le doy a uno la parte de abajo, a otro la parte de arriba. Sin embargo, no lo hacen así, sino las parten a lo largo, las han dividido tradicionalmente a lo largo, ahora ya no tanto, pero antes sí, por un motivo de pura eficiencia energética, lo cual es interesante, ¿no? Es decir, el motivo de eficiencia energética es que para arar es mucho más fácil y desperdicias mucho menos terreno si echas un surco largo y solo tienes que dar una vuelta que si tienes que dar muchas vueltas. Cada curva desperdicias el terreno, o lo tienes que, antes se cavaba a mano, o desperdicias el terreno donde da la vuelta a la vaca, ¿no? Entonces te ahorras energía haciéndolo de esta manera. Y luego que también hay diferencias en cuanto a la calidad, ¿no?, del suelo. Entonces no querías dejarle a tu hijo a uno la parte peor y a otro la parte mejor, ¿no? Es decir, todo ese conocimiento está detrás de cómo funciona la división de la suerte. Y luego otra cosa curiosa es que si se fijan ustedes en los rodeos, si han tenido la oportunidad de pasear por allí, se los recomiendo porque es una zona bonita. Cuando te metes por los caminos interiores de la zona de los rodeos, alrededor del aeropuerto, vas a descubrir un agrosistema bastante curioso de cereal, ¿no? Y habiendo cereal siempre, esto además es desde los primeros momentos del poblamiento de la isla, no hay eras.
Las eras saben que son esos espacios de piedra, empedrados, donde se trilla, se separa el grano de la paja, ¿no? Y de los restos de la espiga. Es decir, donde se separa el grano de la paja es en la era. Y las eras son empedradas, seguro que lo habrán visto, ¿no? Empedradas, rodeadas de un murete de piedra para que no salga el ganado y tal. Bueno, pues ese tipo de construcciones no existen en los rodeos. Y uno dice, ¿cómo siendo el mayor sitio de cereal de la isla, y donde todavía sigue siendo el mayor lugar de Canarias donde se cultiva cereal, hay 250 hectáreas de cereal en los rodeos, en ningún otro sitio de Canarias hay tanto cereal, ¿cómo es que no hay eras? Y la razón vuelve a ser otra vez una razón de eficiencia energética. No hay eras porque no hay piedras. Es una zona de tierra, no hay piedras. Empedrar una era ahí implicaría traerte las piedras de otro lugar y significaría desaprovechar un espacio de terreno que, como se hace, es apelmazando un trozo de terreno de tierra, trillando en ese terreno apelmazado y luego lo vuelves a arar y lo vuelves a sembrar. Esa es la manera tradicional de tenerlo, ¿no? Sigue siendo una manera de eficiencia energética, es decir, no lo hago de piedra, no lo hago como en otros lugares. Miren, de esta zona, que esto es Llano del Moro, fíjense en la cantidad de eras que hay aquí. Todos estos circulitos en Llano del Moro son eras. En Llano del Moro, donde ahora vas y no hay nada de cereal, ahora puedes pasear por ahí y no vas a encontrarte cereal nunca. Fíjense la cantidad de eras que hay, no me acuerdo cuántas eran. Pues esta es la número 11, pues más de 11 seguro, ¿no? Es decir, que hay un montón de eras ahí, pero en los rodeos no ves ninguna, ¿no? Sino todas estas están ahí, ¿no? El cereal estuvo muy presente en los baldíos, ¿no? ¿Cómo funcionaba el agrosistema básico? Pues funcionaba de la siguiente manera. No el de los rodeos, sino el de Geneto Los Baldíos, funcionaba de esta manera. Se plantaba cereal, luego se plantaban las papas y luego una leguminosa. Una rotación bastante clásica, ¿no? Bastante clásica de cereal, pasando por papas y leguminosas, ¿eh? Las papas se estercolaban, luego la leguminosa y luego ya venía otra vez el cultivo de cereal, ¿no? Y la leguminosa en la zona de los baldíos Geneto se diferencia de la zona de los rodeos en que aparece un individuo que son los chícharos, los latirus, que no se plantaban en los rodeos. En los rodeos se plantan chochos exclusivamente, ¿no? Los lupinos, los altramuses. Sin embargo, que es la foto esta. Sin embargo, ahí se plantaban también, en esta zona se plantaban también chícharos, ¿no? Chícharos muy empleados en la alimentación humana, pero sobre todo en la alimentación animal. Esta es la rotación que trabajó Adrián en la comarca de los Baldíos Geneto. Es una rotación compleja que variaba de si era lo que sembraban papas, que era uno de los grandes protagonistas también del agrosistema, si plantaban papas inverneras, es decir, papas para coger en los meses de invierno, o papas veraneras, papas para coger en los meses de verano. Entonces variaba de uno a otro, según fuera de papas inverneras y veraneras, mientras que en los rodeos es más sencillo. Aquí incluía la siembra de alcancel. El alcancel es una palabra que quizás no conocen, que es la siembra de un cereal con una leguminosa. Aquí eran habas con cereal, lo que solían plantar, cebada sobre todo, cebada con habas, y tenía la función de conseguir forraje para el ganado, algo que comiera el ganado, y mejorar el suelo, ¿no? Esa era la función del alcancel. Pero es sembrado, ¿no? No es dejado crecer, sino sembrado. Del trabajo que hemos propuesto para investigar los agrosistemas tradicionales, sacamos una serie de índices que nos permitan comparar las cosas, ¿no? Y cuando se lo aplicas a la zona de Geneto Los Baldíos, la verdad que salen resultados curiosos, ¿no? Este es un índice que es el índice de importancia, el índice de importancia de las especies presentes en el agrosistema tradicional. Y que te viene a decir con un número, que a los ingenieros nos gustan mucho los números, somos así, somos ingenieros y se nos va la vida por ahí, por los números, ¿no? Entonces te viene a decir por un número qué era el cultivo, la especie más importante. Cuando lo aplicamos es curioso porque, siendo un agrosistema donde la papa y la viña eran muy importantes, aparece como primera de todas una que es la higuera. Fíjense ustedes, ¿no? Es la que nos sale en primer lugar, ¿no? Y la verdad es que la higuera tiene una riqueza de biodiversidad cultivada
en los baldíos genetos muy grandes. Los baldíos genetos fueron uno de los lugares donde mejores condiciones tenía cerca de la zona poblada de Santa Cruz Laguna para producir higos y higos pasados, ¿no? Es decir, no es una zona muy húmeda, ya empieza a ser un poquito seco y ya empieza a poder pasarse los higos, y todos estos higos, estos tipos de higos y de brevas, se plantaban ahí, en los baldíos genetos. La viña era muy presente también, porque fíjense que Geneto se llegó a llamar en muchos lugares San Miguel de las Viñas o Geneto de las Viñas, y hoy en día tampoco vemos viña, ¿no? Pero la viña fue uno de los cultivos más importantes de la comarca, y la gente recuerda muchísimas variedades como especie presente en el lugar, ¿no? Y los baldíos, sin embargo, el nombre hace referencia al uso de los terrenos, ¿no? Los baldíos es un terreno que se deja baldío, sin cultivo, para uso ganadero. Uso ganadero de ganado menor, además uso ganadero no como los rodeos, que era la rastrojera para el ganado mayor. Los baldíos se dejaban para que las cabras y las ovejas pastaran allí, ¿no? De ahí viene el nombre. Acabo con esto que ya me avisó el amigo Alberto, ¿no? ¿Cuál es el problema de este lugar, Geneto de los Baldíos? Para la agricultura, la presión urbana. Esto no se los descubro. Saben que toda esa zona hubo, más bien en los rodeos que en Geneto de los Baldíos, pero también en Geneto y los Baldíos con el último plan general, hubo movilizaciones para que no recalificaran terrenos de rústicos en urbanos. Fue de aquellas primeras veces en las cuales los agricultores se posicionan diciendo: yo no quiero que me haga urbano mi terreno, sé que eso es una ruina porque voy a tener que pagar como urbano la contribución y lo voy a tener que malvender. Eso que ya por experiencia sabíamos de muchos otros lugares, se produce en la laguna en los años, corrígeme, 80. ¿Era con Elfidio Alonso de alcalde? Elfidio Alonso de alcalde, así que cuando Pedro Molina le pone un ladrillo en la romería de San Benito, ¿no? Bueno, pues en los años 80 los ganaderos tienen un papel destacado en esa protesta, y hoy tenemos un problema que cada vez está más de moda y que con los últimos titulares del periódico empieza uno a ponerse nervioso otra vez, que es que empieza a resucitarse el proyecto de la vía exterior. Esta vía que iría por fuera del aeropuerto, esta vía que cortaría completamente el agrosistema de los rodeos, otra vez lo cortaría y pasaría por la zona de que estamos hablando, ¿no? Pasando por los mejores terrenos de cultivo, no dicho por mí, sino dicho por los edafólogos. En la clasificación agrológica de los suelos americana aplicada a Canarias, estos terrenos son los que llegan a la clase 1, es decir, la clase más productiva de todos, ¿no? Esto lo dice Marisa Tejedor, lo publica Marisa Tejedor. Y es esa vía, que no sé si conocen, que viene a enlazar en el tablero abajo, con ese puente gigante, que cuando uno viene por la autopista, ve un puente gigante y dice: ¿y esto a dónde va? Lo coge y te sube al tablero y dice: señor, lo del tablero tiene que tener una cuña, porque les han hecho un pedazo de autopista para llegar al tablero, ¿no? Bueno, pues eso en verdad no es cuña de los del tablero, sino que es el comienzo, es lo que está hecho este trozo, de la vía exterior, ¿no? Es una vía que realmente para un ingeniero de obras públicas es una maravilla, porque tiene pulpos como este, es decir, rotondas por arriba, por abajo y por un lado, y tiene además que mucho dinero ahí detrás para construir eso, ¿no? Y claro, ese es el gran problema que tiene la gran amenaza que tiene el lugar. Y nada, yo con eso acabado. Como es el único que no está después en la mesa redonda, pues aprovechen ahora y si quieren comentar. Sí, lo que te comentaba antes comiendo era la primera jornada del Camino Viejo en Barrancondo. Vino un señor de Barrancondo que era agricultor y bueno, participó en la mesa de trabajo que se generaron en aquella jornada y debe estar recogido en algún lado, y él empezó a hablar justamente de la búsqueda, no necesariamente eran cereales, eran semillas, y utilizaba semillas que a lo mejor sería tipo Costco o cosas de este tipo, que iban a la parte alta de Barrancondo a buscar semillas y lo utilizaban para comida, para ganado, para hacer distintos tipos de gofio, casi como en la época aborigen, ¿no? Casi en plan
de agricultura muy pobres, y no eran plantadas, eran semillas naturales que iban a buscar arriba y silvestres. Y no tengo ni idea, no me acuerdo porque me nombró como 5 o 6 nombres locales que no he vivido en mi vida. Entonces, tengo ganas de saber, de a ver si alguna vez vuelvo a ver a ese señor para decir, vamos para arriba a buscarla, vamos a verla. ¿Por lo que tú no has registrado en el informe que hiciste? No, eso salieron de las primeras jornadas. Y, sí, ¿no? Se hizo en las primeras. Y ahí el primer informe a lo mejor viene. Voy a buscarlo, voy a mirar. Fueron conclusiones. Fueron conclusiones, pero no sé si están los participantes. Lo cierto es que este señor hablaba de eso, de una serie de plantas, y no he vuelto a ir a hablar de ellas. Me supongo que no eran de cereales. De todas maneras, ahí en esa zona hablan del trigo pelón. Trigo pelón es el que tiene plagana pequeña. Pero en esa zona más abajo, en Pasacola, por ejemplo. Sí. Y Pasacola. Esto es en el baldíos solamente. Eso más abajo. Digo, pero no le gustaba a la gente porque los pajaritos se lo comían más. Pero, bueno, hay transversalidad en la toma de esas decisiones. O sea, tú, suponiendo el sacrificio que va a suponer si finalmente se construye esa vía para el suelo agrícola, ¿ustedes notan que cuentan con la opinión de ustedes o son decisiones que se toman solamente en el área de infraestructura? Son decisiones que se toman en el área de infraestructura. Ha habido reuniones y ha habido oportunidad de exponerlo, que han estado aquí también, ¿no? Por parte incluso de hablarle a los que toman las decisiones de la riqueza de todo esto. Se han organizado seminarios, pero luego se toma la decisión desde el punto de vista político y de... De todas maneras, el año pasado tengo entendido que hubo una reunión en el Cabildo en que no tenían claro que esa vía tuviera futuro. Esa reunión sí contaron con la gente de agricultura, conmigo justamente, para contarle la riqueza que tenía este espacio, ¿no? Y parece como que se visitó, apartado y ahora otra vez se ha... No, ahora ya no. Está latente, eso pasa que Está latente. Lo que no quisieron es quitarla del planeamiento para dejarla ahí latente, y lo malo es que salen las agrupaciones de empresarios diciendo que esa es la solución, los políticos empiezan a decir que esa es la solución, y esos movimientos son bastante peliagudos cuando los empiezas a ver en la prensa. Porque realmente, lo que sí estamos todos de acuerdo, si viven en el norte, que hay un problema. Pero lo que no estamos de acuerdo es con la solución. Eso da para un debate entero. Que eso da para todo un debate. El otro día hubo un debate además y trajeron a Enrique Danz y dijo que estaba archidemostrado que más carretera no iba a ser en absoluto la solución. Y lo aportó otras alternativas. Enrique Danz. También creo que en las jornadas del workshop de resiliencia que hubo la semana pasada, y yo no estuve en esa, pero se estuvo hablando de este tema, ¿no? Nani, tú estabas allí, ¿no? Sí. Y Miguel Becerra sobre esto planteó. Sí, bueno, la sensación que tuve es que, claro, cuando fueron 2 días, entiendo que los políticos no pueden estar los 2 días en una jornada, pero la sensación que tuve era que llegó, o sea, el primer día y el segundo día por la mañana dejaron claro, con evidencia ya científica, en que no se podía seguir por ahí. Entonces llegó por la tarde y como que cayó, como que en cierta manera era como un discurso casi antirresiliente, en mi opinión. Entonces era un poco paradójico. Siempre dice que si otras capitales tienen una evidencia de comparación, Santa Cruz también la tiene que tener. Bueno, está